que nos ayude, que Él sea el que nos inste a entender la palabra de nuestro Dios. Porque fíjense, hermanos, que Pablo nos da un consejo y Pablo es claro como a cada uno de nosotros nos da el consejo. Tomen sus lugares, hermanos. Que si cada uno de nosotros, hermanos, quizás hubiese muchas cosas, pero si en nosotros o en alguno de nosotros no hay caridad, ¿qué dice su palabra? Nada somos. Entonces, hermanos, hay que entender la palabra de nuestro Dios correctamente como está, dijo nuestro hermano en su oración. Entonces nosotros, hermanos, para no confundirlos, para no equivocarlos o para que yo no vaya a tratar de engañar a alguno de ustedes, ¿tienen sus Biblias? ¿Todos? ¿Jóvenes? ¿Tienen Biblias? No contestaron los jóvenes, son muchos jóvenes, ahorita que yo me paré allá y los vi pasar para acá, dije yo, pues bueno, los voy a tomar en cuenta. Porque fíjense que lo importante, hermanos, es que lo leamos en la palabra de Dios. Y a través de lo que Pablo nos aclara y nos dice, vamos a ver qué dice su palabra. Yo les pido, hermanos, que no vamos a estar mucho tiempo. Veamos lo que dice Primera de Corintios y vamos a ver qué nos dice en su capítulo 13. En su capítulo 13 veamos qué es lo que enseña y quiere de cada uno de nosotros. Y dice el versículo 1, Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Dice el 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase, dice, los montes, una coma ahí, y no tengo caridad, ¿qué dice? Nada soy. ¿Se contradecirá la palabra de Dios? ¿O está claro lo que dicen esos versos ahí? Yo los entiendo que ahí los está dando el consejo Pablo. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, tenemos que ser? Decimos, ¿queremos la vida eterna? Sí. Pero yo, si todo puedo hacer, pero si no hay caridad al prójimo de mí, hermanos, de nada me vale, porque la palabra es la que lo dice. Y sigue diciendo el 13, y si repartiese, dice, toda mi hacienda para dar, dice, de comer a pobres, y dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, lo vuelve a decir, de nada me sirve. Dice el 4, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no dice es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Aquí está una palabra, se irrita. ¿Cómo se llamó el título de la escuela en la mañana? La violencia. ¿Y qué pasa cuando los irritamos? Los queremos violentar, ¿verdad? A veces. Pero bueno, ahora el tema es hablar de la caridad. Pablo quiere que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos caridad. Pero si no hay caridad, podemos ser dadivosos, podemos ser activos, podemos hacer todo lo que pueda hacer. Pero si nosotros, hermanos, no hay caridad, que no, cuando yo veo la necesidad, no la pongo en práctica, dice la palabra, de nada nos sirve. Hay algo bien claro, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios y lo sabemos. Por eso Pablo nos dice, mira lo que hay aquí, mira lo que está escrito. Así como está aquí, tú tienes que trabajar, tú tienes que ser porque eres hijo de Dios. Y lo dice claramente, que dice que la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia. Sea que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, nunca hay que esperar si hacemos un favor y vamos a esperar a que a quien le hice el favor, tarde o temprano me lo regrese. No, porque si así fuese mi pensamiento, hermanos, de nada me sirve que yo me pueda saber la Biblia al revés y derecho, de memoria. Pero como yo no practico lo que dice allí, entonces, hermanos, por eso Pablo los aconseja. Y miren, el salmista dice, Salmos, mira lo que tienes que trabajar, hacer para que nosotros, hermanos,
sepamos por dónde andamos. Dice el Salmo 143. El salmista, después que vemos en lo que dice Pablo a Corintios, vamos a ver el Salmo 143. Dice en su versículo 8: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi alma. Miren, aquí hay una petición que tenemos que pedirle a nuestro Dios el camino por donde andar, para que nosotros, hermanos, sepamos conducirnos. Y dice el 9: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, a ti me acojo, enséñame a hacer, dice, tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí está, hermanos, si nosotros no le pedimos, no lo depositamos en las manos de nuestro Dios, la caridad va a estar débil, la caridad va a estar raquítica, no la practicamos como tiene que ser. Por eso el salmista los insta y dice el 11: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por eso, hermanos, cuando estemos angustiados, ¿a quién tenemos que demandarle todo? Cuando yo siento que no soy caritativo, ¿a quién le tengo que demandar eso, hermanos? Es a Dios, porque Dios es el que nos va a ayudar, Dios es el que nos va a enseñar el camino. Y dice el 12: y por tu misericordia disiparás mis enemigos, fíjense, y destruirás todos los adversarios, dice, de mi alma. Pero miren lo importante, dice, porque yo soy tu siervo. Para que podamos alcanzar todos los beneficios de nuestro Dios, tenemos que ser siervos de nuestro Dios. ¿Qué es un siervo de nuestro Dios, hermanos? Hermana Celia Prieto, ¿qué entiende usted? Es el único nombre que me sé. ¿Qué entiende usted por un siervo de nuestro Dios? Ahí está leyendo en la Biblia, ¿tiene su Biblia? Sí, pero ya la asusté, creo que no estaba por ahí. Pero ¿qué entiende usted por siervo? Gracias, hermano. Un siervo es como cuando en una compañía nosotros somos empleados y somos trabajadores. Tome su asiento, hermana, gracias. Entonces, pero para que recibamos todos los beneficios, recalco otra vez, de nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Esos siervos fieles, ¿no es así? Es lo que Dios pide. No quiere un siervo a medias, no quiere que seamos siervos donde hoy mencionó mi hermano ministro. Vengo un rato, con todo respeto, y me voy. No, pues voy a ir a la tarde. ¿Eso será ser un siervo fiel a nuestro Dios? Por poquito Dios no lo va a dar un calificativo, no nos va a dar esas bendiciones. Hasta estos momentos, hermanos, los ha dado tantas bendiciones. Pero hay que tener cuidado, porque Pablo nos dice que todo podemos saber, profecía y todo, pero si no hay caridad. Entonces, hermanos, en esos puntos nosotros tenemos que ver. Pero dice el proverbista, mira lo que tienes que hacer. Vamos a Proverbios, hermanos, en su capítulo 3. El proverbista, hermanos, nos va guiando y dice en su capítulo 3, y dice así, el verso 1 en adelante, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense, cuando nosotros somos esos siervos fieles, cuando nosotros, hermanos, luchamos porque este día el patrón los permitió y se les ha hecho fácil a los que trabajan poder pedir este día. Ya viene una fiesta. ¿Creen que es fácil para nosotros, hermanos, poder estar todos los días aquí libres celebrando? Tenemos un patrón y necesitamos. Pero cuando nosotros somos los siervos fieles, nuestro Dios toca el corazón de nuestros empleadores. No es nosotros, no son las palabras nuestras. Porque Dios ve que sí nosotros tenemos ese deseo y le servimos. Y cuando nosotros, hermanos, eso se lo pedimos a Dios, Dios nos ayuda.
Y dice el 4, y hallarás gracia, dice, y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribas en tu prudencia. Dice el 6, reconócelo en todos tus caminos. Fíjense que qué importante es, hermanos, que a Dios lo pongamos siempre en lo primordial. Dice que lo reconozcamos en qué, hermanos, en todo, en nuestros caminos, porque eso es lo que el proverbista nos está diciendo. Y dice, y Él enderezará tus veredas. Fíjense, a veces el hombre con el hombre quiere enderezar los caminos. ¿Se puede, hermanos? No, no se puede. Aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios es la que nos está hablando claro y nos dice cómo podemos nosotros enderezar los caminos. Primeramente, depositarlos en las manos de Dios. Y dice el 7. Y el verso 7, hermanos, es el que a veces nos confunde a nosotros. Y dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. A veces, hermanos, los queremos ser sabios en lo que nosotros entendemos, en lo que nosotros pensamos, y los olvidamos de la caridad. Entonces, hermanos, es bien claro que nosotros veamos que el proverbista lo está diciendo, no seas sabio en tu opinión. Tenemos que dejarle a Dios las cosas, porque a veces nos encerramos en el círculo, hermanos, y cuando estamos encerrados en ese círculo a veces no podemos salir, porque los olvidamos que Dios es el que ha dirigido nuestros pasos, Dios es el que nos ha dado los años de vida que tenemos. ¿A poco no? Hemos nacido y vamos creciendo, los vamos envejeciendo. A veces hay altas y bajas, pero no es porque nosotros seamos de una suerte buena, sino que es Dios el que los ha ido ayudando. Pero tenemos que ser caritativos. Es un punto, es una base fundamental para que nosotros, hermanos, podamos ir así avanzando hacia adelante. Y dice su palabra. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan. Primera de Juan, hermanos, a ver qué nos sigue alimentando, para que nosotros veamos que la palabra de Dios es la que nos habla en realidad y nos dice cómo nosotros poder hacer. Dice Primera de Juan en el capítulo 4 y el versículo es el 16. Dice así, del 16 en adelante, unos versos, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Creemos eso, hermano? Yo sí lo creo. El grande amor que Dios tiene para mí. Y dice, Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios es en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en él en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice el 18, en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Dice el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjense, hermanos, que la palabra de nuestro Dios es clara. A veces yo puedo decir, amo a mi hermano, pero a veces no tiene ni el calzado ni el zapato. Y si yo no tengo caridad para darle algo que él necesite, o lo veo en la tribulación y yo no le echo la mano, hermanos, pero dice la palabra de nuestro Dios, si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, ¿cómo puedo decir yo amo a Dios cuando no lo he visto? Es imposible, ¿verdad? Entonces, nosotros creamos que si Dios ha prometido algo para nosotros, hermanos, ¿creen que nos va a fallar? Él no los va a fallar. Él los ha prometido la vida eterna, pero para ganarlos la vida eterna hay requisitos.
hay muchas cosas que nosotros tenemos que cumplir con su palabra. Y de esa manera, hermanos, es como nosotros podemos alcanzar todo eso. Porque si alguno dice yo amo a Dios, imagínense, y aborrece a su hermano. ¿Quién de ustedes no se habla aquí, hermanos? Hay que ser sincero. Les da risa, no, pues eso no pasa aquí. Pero hay que tener cuidado. Si nunca ha pasado entre ustedes, hermanos, no hay que darle chance al enemigo, porque el enemigo siempre quiere que las buenas amistades y los buenos modales como iglesia que se vayan perdiendo a veces. ¿No es así, hermanos? El enemigo siempre. Él fue a la escuela. ¿Saben que fue a la escuela? Cuando íbamos nosotros a la escuela, ¿cuántas materias nos daban? Matemáticas, sociales, ¿qué más? Pero en matemáticas hay sumas, multiplicación, restar, ¿y qué más? Y fíjense que dejas 4. ¿Cuál creen que el enemigo le aprendió fácil? A dividir. Fue lo que se le pegó y hasta el momento no lo ha dejado. Y cuando ve una buena relación como iglesia, él no le gusta. Cuando ve una buena relación como familias, que hay familias tan dadivosas y eso se les respeta y se les valora, ¿qué creen que hace el enemigo? Empieza a dividir. Y eso, hermanos, no digamos quizás aquí no pasa. Si no pasa, lo recalco, hay que seguir orando, hay que seguirle pidiendo al Señor para que eso no se permita. Pero yo les digo, sí se vive. Y entonces eso fue lo que el enemigo aprendió, a la pura división, fíjense, y es lo más difícil. Pero él, eso es lo que le encanta y lo sigue haciendo. Pero nosotros, hermanos, para ver lo que dice Pablo, vamos otra vez a Corintios en su capítulo 13 y vamos a ver qué consejo nos da. Porque todo el consejo es con la palabra de Dios, dice el capítulo 13 de Primera de Corintios y su versículo 13. Y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3 dice, empero la mayor de ellas, ¿cuál es? La caridad. Entonces Pablo nos sigue diciendo, empero esta es la caridad. ¿Cómo yo le puedo decir a mi hermano que lo veo, lo apapacho, le digo, vete en paz? Y tal vez él no me lo ha dicho directo, pero me dice su necesidad que no tiene para el alimento en su casa con su familia. Y le digo, que te vaya bien, cuídate. Y no hay caridad en mí. Y puedo ser un buen predicador, puedo ser elocuente en la palabra de Dios, pero si lo difícil para mí es poner la mano en la bolsa y ayudar, ser caritativo, de nada me va a servir, hermanos, ser buen elocuente en la palabra de Dios. Tenemos que ser humildes delante de nuestro Dios, eso es lo que manda, hermanos, y nosotros luchar por practicar lo que dice, lo que está en este volumen sagrado. Vamos a ver Pablo que nos sigue diciendo a los efesios, hermanos. Vamos a estar 1 hora y media porque el sol todavía está alto. ¿O ya se cansaron, hermanos? Yo ya me estoy cansando, no crean. Pero eso es lo que la carne quiere, que uno se canse y se debilite. Pero acordémonos que el Espíritu es el que lo fortalece. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Y su versículo, hermanos, es el 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándolo los unos a los otros en amor. Y si seguimos leyendo ahí para abajo, todos sabemos qué más requisitos tiene. Si nosotros vemos el encabezado, dice la humildad de la fe. Yo puedo decir tengo fe, pero si no soy humilde, como dicen los estudios que hemos estado viendo, ¿creen que esa fe va a tener algún buen resultado en mi interior? No, porque fíjense que Dios es tan bueno con nosotros, hermanos. Yo así lo he reconocido, no voy a hablar por ustedes, pero es tan bueno que a veces hago una cosa buena y 2 malas, pero Él me soporta, Él ahí me tiene. Dice, a la próxima, mejora. ¿A poco no a todos nos habla lo mismo? Mejoren, háganlo, porque miren lo que está diciendo. Miren Pablo cómo habla, cómo nos aconseja. Pero a veces nosotros, ese cambio se nos hace difícil. Para poder nosotros, hermanos, practicar la caridad, el amor
Y sabemos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver en Romanos. Aquí cerquita, hermanos, en Romanos, su capítulo 12. El consejo, hermanos, es bien importante. Que cada uno de nosotros, ¿cuántas veces hemos leído quizás en la palabra de Dios tantos versos que están directamente a nosotros como iglesia? Dice el capítulo 12 y el versículo es el 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Y dice el 10, amándonos los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Fíjense, hermano, Pablo lo que lo sigue diciendo, lo sigue advirtiendo, que el amor sea sin fingimiento. Hay otra cosa, creo que este texto no me recuerdo si lo tocamos de Dios a la hora de la escuela. Cuando nosotros, hermanos, hagamos algo, no hay que hacerlo fingiendo, porque ¿creen que a Dios lo engañamos, hermanos? No, los engañamos nosotros mismos. Nosotros mismos, hermanos, somos los que los engañamos y a veces hacemos cosas que en lugar que agrademos a Dios y agrademos al hermano, primeramente quizás ofendemos a Dios. Porque nosotros, siendo reconocedores de la palabra, siendo nosotros aquellos siervos, aquellos hijos e hijas que Dios quiere que seamos, pero si no hay caridad, venimos a ser como un metal que no tiene un buen sonido. Entonces, hermanos, por eso la palabra los advierte cómo nosotros podernos conducir, cómo nosotros hacer con el prójimo. Si imagínense, si a mi hermano que lo veo cada 8 días aquí, o a mi compañero de trabajo o a mi vecino, no tengo caridad, no tengo amor hacia él, en vano estoy trabajando, hermano. En vano estoy perdiendo el tiempo. En vano es el tiempo que vengo, porque Dios quiere que nuestro interior, nuestro corazón sea humilde, sea flexible, que tenga estos dones que Dios dice. Si nosotros, amados, amada iglesia, lo practicamos, somos felices. Seguiremos siendo más felices de lo que somos. ¿Verdad, hermano Alfonso? ¿Usted es feliz, hermano? Bendito sea el Señor. Yo también soy feliz porque estoy luchando. Esta es una lucha. No es fácil de decir, yo lo puedo. No, hermanos. Se lo dije de Dios, y cuando uno quiere pegar medio paso adelante, el enemigo fácilmente lo hace pegar pero paso largo hacia atrás. Y son esas pruebas que nosotros tenemos que tratar de ver cómo las podemos, hermanos, cómo podemos ayudarnos con las cosas de Dios. Y sigue diciendo, miren, vamos a ver qué dice Efesios. Pablo nos da otra vez el consejo allí en Efesios. Podemos decir, no, pues usted esto ya lo sé, ya los he leído, bendito sea el Señor. ¿Los hemos practicado? No me contesten. Dice en el capítulo Efesios 3, en su capítulo 16. Miren lo que dice. El 16 dice, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, dice el 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Tenemos que estar arraigados, hermanos, en decir, yo creo en Dios, y Dios es el único que me ha ayudado para poder yo ser caritativo con el prójimo. Para yo tengo amor. ¿Y de qué manera lo vamos a manifestar, hermanos? Con nuestros actos, con nuestros hechos, con las obras que Dios nos está pidiendo. Porque Él quiere que esas obras nosotros las practiquemos. Pero ¿cómo quiere que las practiquemos, hermanos? De corazón. Porque a veces sí las practicamos, no decimos que no. Pero como le digo, me arrepiento de haberlo hecho. Ya con solo que usamos eso, ¿será aceptable delante de Dios? Lo que hicimos, bueno, no. Tenemos que quitarlos eso y pensar que lo que se hace, hermanos, se hace y se va a hacer de corazón. Porque así los enseña la palabra. Y veamos que dice Pedro, mira,
Yo te aconsejo, yo te ayudo, yo te ruego que lo hagamos de esta manera. Primera de Pedro, en su capítulo 1, dice la primera epístola universal de Pedro en su capítulo 1, y el verso, hermanos, es el 22, dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, dice, sin fingimiento, amándolo los unos a los otros, dice, entrañablemente, de corazón, ¿cómo? Puro. ¿Ya ven? Pedro nos ayuda y dice que nuestro corazón tiene que ser puro a lo que nosotros vamos a hacer. Porque si nosotros, hermanos, nuestro corazón todavía está encebado, que no ha soltado eso, que no lo deja ser libre, hermanos, el trabajo es en vano, lo recalco. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios es fuerte a veces, el consejo es fuerte, pero cuando ya nosotros, hermanos, es como cuando tenemos una pequeña enfermedad y ya el doctor nos ha dado una medicina y sentimos que esa medicina nos está cayendo bien. Si primeramente nos tomábamos 3 pastillas al día, después bajamos a 2, después a 1. ¿Qué quiere decir? Que esa medicina ha hecho efecto en la enfermedad que había en mí. Entonces, si nosotros, hermanos, ahora lo vemos espiritualmente, si yo antes robaba, un ejemplo, y no pasaba un día sin no robar, pero ahora ya no lo hago, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios me está ayudando. Si yo antes para dar algo al prójimo o para al anciano era bien difícil, pero si ahora ya lo estoy practicando, ¿qué quiere decir, hermanos? Que estoy mejorando. Mis pasos van hacia adelante, no están hacia atrás. Pero acordémonos que el enemigo no quiere eso. El enemigo no quiere una buena conducta como iglesia. El enemigo no quiere una buena conducta como familias. El enemigo quiere dividir. El enemigo quiere estar burlándose de nosotros entre medio, que nosotros vivamos en guerra. Por eso estamos viendo los estudios de este trimestre. Están tan fuertes, hermanos, estos estudios, que cuando uno los ve, dice, ¿a poco serán para mí? Pero ahí ya queda solo de nosotros, personal con Dios, hermanos. Si nosotros estamos en algún caso de esos, hermanos, hay que tener cuidado. Pero lo que nosotros tenemos que ver y practicar ahora en día, es esto. Que nosotros, hermanos, tenemos que procurar hacerlo mejor, porque eso es lo que lo dijo el primer verso que le dimos lectura. Cuando nosotros, hermanos, vimos el verso que a donde inicié, estábamos en Primera de Corintios 13. Fíjense, bien claramente voy a recalcar solamente el primero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Qué nos da a entender aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos? Que si nosotros no somos de ese buen corazón, que si nuestro mirar, nuestro sentir, no lo ponemos en práctica, hermanos, de nada nos sirve. Tenemos que recordar que la palabra es la que nos ilumina, la palabra es la que nos está haciendo un cambio. ¿A poco no hemos sentido, hermanos, ese cambio de tiempo pasado? Sí, los está haciendo un cambio, pero no lo descuidemos, porque el enemigo no quiere ese cambio en mi vida o en la de cada uno de ustedes. El enemigo quiere que le sirvamos a él, porque él tiene poder, ¿a poco no? Él tiene fuerza. Y cuando nosotros, hermanos, tantito descuidamos las cosas de Dios, el enemigo está presto. El enemigo no duerme, hermanos. Él lo que quiere es la destrucción. Y se ve a veces, hermanos, en familias completas, que a veces se han quejado. Y eso se ve. Ojalá Dios quiera que aquí no pase eso. Se han quejado que con sacrificio a veces llegan, pero el comportamiento de nosotros no es el adecuado. ¿Cómo cuesta a veces traer una alma? ¿Se dan cuenta? Y para correr la cuesta, se va rápido, porque a veces nuestra actitud no es la adecuada.
Entonces, hermanos, tenemos que ser caritativos con las personas. Tenemos que procurar la humildad, todo eso, porque son derivados que vienen de la caridad, el amor. ¿Se dan cuenta nosotros algo que quizás nuestros hijos, con nuestros hijos a veces, o mejor voy a hablar de nuestras esposas, cuando somos novios, ¿cómo somos, mi hermano? Amables, todo, y a veces aunque no tiene uno lo económico, pero se rebusca por darle lo mejor, ¿no es así? Humilde y pobremente, pero ¿qué queremos? Ganarlos la persona, ¿no es así? Ok, entonces nuestro Dios nos dice, mira, si tú haces esto, yo te tengo este premio. ¿Verdad que es claro de entenderlo? Entonces, ¿cómo tenemos que ser con Dios? Rebuscarlos lo mejor. Primeramente, servirle a Él y ser siervos, porque así lo dijo el salmista. Y cuando nosotros seamos esos siervos fieles a nuestro Dios, todo esto demás que leímos va a ser fácil para que yo lo pueda hacer con mi hermano, yo lo pueda hacer con la iglesia. Ahorita viene una fiesta. ¿Están contentos, hermanos? Veo algunos tristes. No, pues están cansados. Yo les digo, es que la carne se cansa, no se crean. En esta fiesta, hermanos, el enemigo, ¿qué creen que hace? Yo les digo, cuando se hacen los grupos de comida, nosotros ya los juntamos, y cuando los juntamos, hermanos, que yo quiero que se haga esto, y siempre hay un encargado, no sé cómo ustedes trabajan. Esto es una añadición que hago. Pero el enemigo ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y bueno, para ponernos de acuerdo, cuesta a veces ciertos grupos. Porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, y el otro quiere otra cosa. Y yo digo, bueno, si hay caridad en cada uno de nosotros, es práctico decir, mira, hagamos esto. ¿Cómo se dice? Si el hermano encargado dijo esto, pues yo me acato a él y todo se hace fácil. Pero el enemigo, ¿qué está haciendo? Está dándonos guerra. En las fiestas a veces decía un hermano que ya descansa, nuestro hermano Abraham Ramírez, alguno lo conoció. Decía, en las fiestas a veces dice, sale uno moreteado de los ojos, pero de todas partes sale golpeado. Y decía yo, ¿por qué? Por los desacuerdos que hay a veces con mi iglesia. Porque yo sé que todos, yo ahora les dije a nuestros hermanos varones, me gustó la manera, hermanos varones, de veras que ustedes mismos se acompañan con la música. Esto ya no va mucho con el tema, es lo que estoy viendo. Lo que yo vi que hay músicos, y qué bonito, están practicando. Pero ¿creen que el enemigo está contento con ustedes que están practicando? Él quiere lo peor para la fiesta. Pero aquí donde nosotros los tenemos que fortalecer del Espíritu de nuestro Dios. Y no dejar que Él haga esa división. Porque eso es lo bueno. Primeramente siempre se pone en las manos de nuestro Dios cada fiesta que viene, para que todo se haga pasivamente, que todo se haga con humildad, que todo se haga con sencillez de corazón, y que todos, hermanos, las visitas que traigamos, si las logramos traer, hay que tener cuidado hasta cuando nos paramos aquí, porque no vaya a ser que salga una palabra que yo ofenda a la visita, y en lugar que termine la fiesta ya no nos va a seguir visitando. Hay que usar de la caridad, hay que ser caritativos, que lo vean que nosotros como hijos de Dios, de la iglesia de Dios israelita, sí lo practicamos. Porque hay otras personas que sí lo saben hacer y a veces no conocen lo que nosotros conocemos. Y a veces nosotros tristemente, hermanos, endurecemos nuestro corazón y nos cuesta. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedirle a Dios, poner en las manos de nuestro Dios todos estos negocios para que todo esto salga bien. ¿Lo creemos, hermanos? Yo sí lo creo. ¿Y ustedes? Tiene que ser así, porque ese es el propósito de estar aquí, hermanos. Imagínense, si yo vengo aquí y salgo enojado con mi hermano, ¿de qué me sirvió? De nada. Es lo que dice ahí donde le leí, y sigue diciendo lo que dice Pablo en el capítulo 3. Ahí nos da la clave cómo nosotros tenemos que comportarnos. Primeramente nosotros tenemos que comportarlos bien a sí mismo, y después lo voy a hacer con mi compañero, con el prójimo. Y ya con todo eso, hermanos, pero hay que ponerlo en las manos de Dios, porque si no lo ponemos en las manos de Dios, es algo imposible que lo podamos hacer, porque el enemigo es poderoso también. Hermanos, yo sé que a veces uno quiere hablar más, pero el tiempo, hermanos, hay tiempo que se tiene que respetar, y yo creo, hermanos, que a mí me ha dado alegría, gozo poder haber estado aquí con ustedes. Algunos hermanos que no conocía, hoy los conocí,
Y yo creo que la fiesta tuya va a seguir. Mañana nuestras hermanas hay que apoyarlas, hermano, y pues por ahí vamos a estar conviviendo. Les voy a pedir, hermanos, que humildemente se pongan de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. De mi parte ha sido todo. Paz a vosotros.